continuando con esta segunda parte de la evaluación de lo que es fatiga, históricamente el primer índice que fue el índice que es gold estándar para tratar de determinar la fatiga diafragmática, como el diafragma es el principal músculo de la respiración. Entonces se creó un índice que era el índice de tensión-tiempo del diafragma. Tensión, tiempo, índice del diafragma. Esto relaciona la presión que hay del diafragma hecha en una respiración que al paciente se dice que la haga, y después se mide contra la respiración máxima que él pueda intentar hacer. Entonces, la presión transdiafragmática se tiene que medir en este caso, que es muy maluco, porque es meter un catéter, medir uno en el esófago, otro en el estómago y medir la presión transdiafragmática actual del paciente haciendo una respiración sobre la presión transdiafragmática máxima hecha cuando el paciente hace un máximo esfuerzo inspiratorio. Si él está teniendo mucha dificultad para respirar, entonces prácticamente una de las inspiraciones actuales o respiraciones actuales es prácticamente la misma máxima. O sea que este índice va a indicarnos en cierta medida cuánto tiempo va uno a gastar, porque le vamos a tener que poner un índice de tiempo a esto. Esto es lo gastado por un solo ciclo respiratorio. Si yo esto lo multiplico por el tiempo que yo gasto en inspiración de mi tiempo total, entonces me está diciendo que estoy aplicando esta transdiafragmática tanto tiempo de la máxima, lo que me gaste yo en el tiempo inspiratorio. Entonces, esto es un ciclo por el número de ciclos que yo haga. Ese índice, pues tiene unos valores que se denominan normales y generalmente uno no se lo memoriza. Si llega a cierto punto, uno dice que es el umbral de fatiga y por encima de ese punto ya uno indica que los sujetos posiblemente no son capaces de mantener su patrón respiratorio. Es decir, por ejemplo, en un tiempo se decía que si este índice daba más de 0.15, era indicativo de que yo no era capaz de mantener una respiración adecuada y la probabilidad de lograr una fatiga si el paciente seguía así era muy altamente bien predicho por ese índice. La desventaja del TTDI es que es un procedimiento invasivo que compromete tener que colocar un catéter en esófago, otro en estómago y hacer muy impráctico eso para medición clínica. Eso llevó a otra crítica además. En una respiración que uno no sea tranquila y sosegada, vamos a tener un problemita, que es que el diafragma sí es el principal músculo en la respiración, porque tal que si tenga yo fatigado los músculos de la parrilla costal superior y el diafragma, este índice es solo del diafragma, no es representativo de todos los músculos del tórax. Entonces, en la etapa moderna se sacó un índice alternativo, que es sacar el TT muscular, tensión, tiempo de todos los músculos de la pared que participan en la respiración. ¿Cómo lo hago yo? En vez de, yo mido la presión en la boca, acá, el esfuerzo inicial para respirar, mi esfuerzo máximo, entonces simplemente me dará la tendencia de todos mis músculos de la inspiración para participar en ella. Es un índice de tiempo-presión en el que yo también colocaría la presión inspiratoria del paciente real que hizo sobre la máxima, la multiplico por el tiempo inspiratorio del tiempo total. Pero esta, como está medida aquí en la boquilla, a través del paciente,
uno detecta la presión negativa que se hace en la vía aérea durante una respiración normal en el momento en que marca 0.1 segundo de mi esfuerzo inspiratorio. Y después de que después ocluye la vía aérea, la presión máxima que logra hacer sería mi parámetro del 100% de comparación. Si esto es mucho de esto, vuelve a indicarnos lo mismo que nosotros hablábamos allá, que nos va a indicar que el paciente tiene una tendencia muy probabilística de que haya una fatiga prontamente. El valor crítico de este es un valor mucho distinto. Esto entre 0.27 a 0.43 es un rango muy amplio. Da unos índices probabilísticos de fatiga muy grandes. Esto afecta, este índice lleva a cabo el desempeño de todos los músculos inspiratorios y entonces mucho más fácil de realizar y de mucha más acogida. Eso es una muy buena indicación de cómo usar eso. El tercer parámetro que nosotros hemos visualizado ya académico es el índice de respiración superficial, en el cual yo uso un índice que coloco en el numerador la frecuencia respiratoria y en el denominador el volumen tidal. Eso se llama índice de respiración superficial. Este índice de respiración superficial me indica a mí que si si tengo que hacer la frecuencia muy alta, para el tidal que tengo, estoy respirando muy superficial. Me está diciendo que no, posiblemente estoy ventilando mucho el espacio muerto anatómico y que la probabilidad de que fracase es muy grande. Por lo tanto, si ese índice da más de 100, expresando el volumen tidal en litros y la frecuencia en respiraciones por minuto, la probabilidad, si F sobre BT da mayor de 100, la probabilidad de fracaso de que un paciente respire espontáneamente es muy alto. Entonces, si usted va, por ejemplo, a utilizar este índice para destete o weaning de los pacientes en unidad de cuidados intensivos para quitarlo del ventilador, uno espera que un índice menor de 100 tenga una alta probabilidad de tener éxito. En cambio, por encima de 100, el riesgo de éxitos es muy escaso. Es una herramienta clínica que es útil para determinar el trabajo respiratorio y es altamente predictivo de si usted va a tener insuficiencia para respirar o no, de insuficiencia respiratoria. Además de eso, nosotros nos guiamos de otros índices para ver fatiga. Uno de los índices que uno se guía es ver si el paciente está respirando superficial y con acceso de los músculos inspiratorios o accesorios de la respiración. Esternocleidomastoideo, colocar el trapecio y extender el cuello, si está haciendo posición de trípode, correcto, y la respiración muy marcada con retracciones intercostales, subcostales y supraesternales, son indicativos de que el paciente posiblemente va a empezar a presentar signos de fatiga respiratoria. Y recordemos que hay unos signos muy clásicos. Cuando el tórax, uno inspira, la pared abdominal al mismo tiempo de subir, es lo que llama sincronía toracoabdominal. Cuando uno empieza a tener ya problemas de que el diafragma no empieza a bajar bien, que es el principal músculo de respiración, el tórax se expande, el diafragma baja, pero es enlentecido porque está debilitado y la barriga sale, la porción inferior del abdomen sale, pero asincrónicamente o después de lo que hizo la expansión del tórax. Eso es lo que llama sincronía toracoabdominal. Y ya en cuanto no más que el diafragma, de lo que llama fatiga de los músculos inspiratorios, específicamente el diafragma, sería la paradoja toracoabdominal, que es un índice ya que no es pronóstico de que va a haber una fatiga, y no de que hay una fatiga del diafragma, que sería el paciente inspira, mueve los músculos de la pared del tórax superior, baja la presión pleural, el diafragma está tan débil que es tirado para arriba por la presión más negativa que tiene con la abdominal
y la pleural aumentada tira el diafragma para arriba y en vez de salir la barriga y protruir la porción inferior del abdomen, nosotros vamos a ver todo lo contrario, un abdomen que se tira para adentro. Eso es una indicación de lo que llamamos una paradoja abdominal, una paradoja que no nos va a servir sino para decir que ya el paciente tiene una evidencia predominante de tener una fatiga respiratoria. Entonces, todos estos signos clínicos y toda esta serie de ayudas por métodos de medición, lo que en el fondo están intentando es medir la fatiga de los músculos como tal. El diafragma lo habían premiado históricamente como el índice marcador para el cual nosotros definíamos fatiga, pero es que uno puede tener también fatiga de estos músculos y sería más representativo tenerlos en cuenta. Obviamente que casi siempre cuando uno tiene el diafragma fatigado, que es el principal músculo de la inspiración, pues es lo más seguro esperar de que pudiera uno creer que los otros están fatigados, pero a veces no se dan a la par. Entonces por eso el TT muscular es una medida mucho más global, más universal, de tener en cuenta varios músculos de la respiración sobre este índice que nosotros queremos determinar. Y eso es lo importante a la hora de la verdad para evaluar un paciente con la capacidad o no de sostener una respiración espontánea, que es lo que lo lleva a uno a tomar la decisión si lo desconecta de un ventilador o no. Entonces, con esto ya sí hemos terminado el bloque de trabajo respiratorio, un enfoque muy global y general de lo que es la fatiga de los músculos para respirar y los índices más frecuentemente utilizados en clínica para teóricamente tratar de determinar este fenómeno.